estamos orando. Leo y Jonathan están pues, atravesando una situación difícil, personal, por ahí con una pérdida, pero bueno, sigamos orando por ellos y llévenselos en sus oraciones. Y cada jueves vamos a estar orando así unos 30 minutos por todas las causas. Como iglesia es bueno que nos juntemos. Dios dice en su palabra que donde nos juntamos dos o más, estamos en medio de Él, no estamos con Él, Él está en medio de nosotros. Entonces confiamos en lo que dice en su palabra y sabemos que Él nos escucha, pero igual hoy vamos a seguir estudiando el libro de Oseas, ¿no? Entonces, los jueves, ya sabes, estamos estudiando Oseas y los domingos estamos viendo el Evangelio de Juan. Damos gracias a Dios también porque ya los días domingos pues ya hay donde reunirnos aquí en Romita aquí, y pues está Dios haciendo su obra y Él es el que nos sigue sustentando y el que sigue hablándonos, ¿no? Entonces, pues ve a tu Biblia, ¿no? Abre tu Biblia en el libro de Oseas y todavía no pasamos del capítulo 1, si te das cuenta. Estamos en el capítulo 1 y seguimos con el verso 8 al 11. Hoy vamos a terminar, por fin, luego de un mes de estudio del capítulo 1, vamos a terminar con Oseas. Entonces hoy vamos a terminar Oseas y Dios es muy bueno, Dios es muy fiel con nosotros. Entonces, si tú te acuerdas, estuvimos viendo la introducción al libro y veíamos este cuadro familiar de Oseas y veíamos que preguntábamos, ¿no? Si algún matrimonio después de una infidelidad puede ser restaurado y si una familia puede ser levantada después de algún tropiezo, de algo difícil, pues Dios puede hacer eso. Entonces, sigamos estudiando Oseas y sigamos viendo lo que nos ha estado hablando. La otra semana antepasada veíamos a su primer hijo, que era Jezreel, y veíamos a Jezreel y sabíamos que fue su primogénito. Y luego la semana pasada hablábamos de su hija, que se llamaba Lo-Ruama, y hoy estaremos viendo su tercer hijo, y entonces así se llama hoy mi hijo Lo-Ami, ¿no? Veremos quién es Lo-Ami. Así que, pues vamos a leer versos del capítulo 1, versos 8 al 11, y estaremos concluyendo después de un mes nuestro primer capítulo, pero como te lo hemos dicho antes, estudiamos pues la Biblia, la palabra de Dios, capítulo por capítulo, verso a verso, y a veces un solo verso nos tiene mucho que decir. Entonces hoy vamos a terminar el capítulo 1, pero vamos a la Biblia. Entonces dice ahí el verso 8. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz a un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. Y en el lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias, porque hoy nos vas a hablar, Señor, y no hay día que no quieras hablar a tu pueblo, a tus hijos, y estamos aquí para escucharte, Señor, con mucha necesidad en nuestro corazón. La verdad es que siempre estamos como insatisfechos en este mundo y deseosos de que ya vengas. Y sé que hay muchas cosas alrededor, como la situación en Israel, y hemos estado orando por eso también. Y algunos dicen que ya y otros dicen que no. Señor, no queremos perder nuestra mirada en otras cosas, sino voltearte a ver a ti. Y que tú seas, Señor, en el cual estemos poniendo nuestra mirada y toda nuestra atención. No sabemos el día que vayas a venir, no sabemos el día del regreso, pero queremos estar atentos para cuando tú vuelvas. Y si fuera un día, Señor, que estemos reunidos juntos como iglesia, pues gracias, Señor, por eso. Pero ante todo, Padre, gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Y hoy, Señor, te pido que sea tu palabra la que sustente nuestras vidas,
la que nos hable nuestro corazón, la que desnude nuestro entendimiento, la que discierna todo juicio, todo lo que hay dentro de nosotros, soportando toda carga, soportando todo peso de pecado, de todas las cosas que hay dentro de nosotros. Y Padre, te quiero pedir que no sea yo, no sea mi humanidad hablando de mí mismo. Espíritu Santo, sé tú hablando a la vida de mis hermanos, sustentando sus corazones, sus vidas, sus almas. Y por favor, Señor, ayúdanos a poner este fundamento, Espíritu Santo, que este fundamento sea el de tu palabra y no el de palabra de hombre. Ayúdanos y confiamos en tu palabra y en lo que hoy nos vas a hablar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces decíamos, hoy me voy a quedar así sentado, hoy fue como más íntimo, como más romántico, así la cosa, y como más familiar. Porque hoy estamos llegando con el último hijo de Oseas, ¿no? El último hijo que va a tener esta historia que hemos estado viendo. Te repito, su primogénito, lo recuerdas, es Jezreel, que significaba dispersar o sembrar también. Estuvimos viendo su segunda hija, que se llamaba Lo-ruama, es sin misericordia, sin compasión. Y hoy estamos viendo su tercer hijo, que se llama Lo-ami. Entonces, Lo-ami significa no es mi pueblo, no son mis hijos. Y con este último nombre, ahora sí que este después, que viene ahí en el verso 8, donde dice después de que ya Gomer, es un después o una introducción a más problemas para la vida de Oseas. Y no sé si te ha pasado, pero a veces estamos hastiados de los problemas y no se termina un problema cuando ya viene otro problema, o viene en forma de carta o de notificación, o viene en forma de alguien o de mensaje o de llamada, y vienen malas noticias. Y entonces, después de que estábamos viviendo algo difícil, decimos, yo creo que ya voy a estar tranquilo, ya voy a estar en paz, y de repente, pum, llegan otras situaciones a nuestra vida. Entonces, este después, que marca un tiempo ahí en Oseas, dice después, y lo vamos a ver, después de que Gomer dejó de amamantar a Lo-ruama, va a volver a quedar embarazada y va a tener otro hijo. Pero lo importante es esto, Oseas está teniendo muchos problemas, y quizás podemos decir, ¿por qué permites esto, Dios? O ¿por qué en nuestra vida a veces, por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué estoy viviendo esto? Dios, ¿por qué me has soltado? ¿Por qué dejas que pasen estas cosas? Dios, ¿por qué no estás permitiendo? ¿O por qué no estás haciendo algo por mí? Y a veces estamos en esta situación. Pero hoy es nuestro cuarto estudio del libro de Oseas. Y si tú estás conmigo en el estudio, sabes que no ha sido culpa de Dios. O sea, no ha sido como que de parte del corazón de Dios voy a elaborar un plan para que le vaya mal a Oseas. No está en el plan ni en los pensamientos de Dios. Realmente toda esta situación familiar que se está viviendo en casa con Oseas, pues Gomer no está muy conforme con su esposo, Gomer no está siendo muy fiel, Gomer está enojada, Gomer está mostrándonos realmente lo que hay en su corazón, y lo que hay en el corazón de Gomer es una insatisfacción total. Esta parte de después de que dejó de amamantar, de que destetó a su segunda hija, nos muestra esto, ¿no? No queremos regresar a Dios, queremos seguir haciendo nuestros planes. Entonces, imagínate esta fotografía familiar. Tú de repente has llegado a alguna casa y puedes ver como la fotografía grupal de la casa, de la familia, o puedes ver la foto de Navidad, o puedes ver alguna foto, pero algunas familias tienen fotos como en casa y que representan como tal la familia. Pero quisiera que pensaras un poco en la escena de Oseas. Si Oseas tuviera esa foto familiar en este momento, pues seguramente Gomer estaría de un lado y Oseas de otro, porque no están como muy unidos. Y entonces estaría ahí Jezreel, el primogénito, y estaría ahí Lo-ruama, chiquita, y estaría embarazada Gomer. Y sería una foto que pudiéramos ver, y de repente podemos ver esas fotos y decir, wow, qué padre está la foto, esa familia debe de estar bien unida, en esa familia ni hay problemas, yo quisiera ser como esa familia. Y wow, de repente te das cuenta que son familias que están batallando y luchando
con problemas como todos los seres humanos, ¿no? Entonces ahí podrías estar viendo a Gomer y a Oseas, viendo y viviendo esta situación familiar, esto caótico y esta parte del matrimonio que de repente se vuelve como hostil y un ambiente que de repente como que no está muy suave estar en medio de eso, pero ahí está esa foto, ¿no? Quiero que pienses como en esa foto y ahí está. Y lo que va a citar después de que queda embarazada es que dice, después de haber destetado. Todo lo que significa este destetar de parte de esta Gomer a su hija Lo-Ruama, tiene que ver con Dios. Y lo que tiene que ver con Dios es que no los destetó Dios al pueblo de Israel inmediatamente. Había dicho con esta niña, Lo-Ruama, que ya no iba a tener misericordia ni compasión del pueblo de Israel. Pero hay algo interesante, Dios no los desechó inmediatamente. Dios siguió siendo paciente y en esa paciencia dice después de haberlos destetado. Ahora, este destetar, significaba que Dios ya no los iba a proveer y que Dios ya no iba a estar dándoles su favor. Destetar a una criatura significaba en el tiempo de Israel que se estaban convirtiendo en hombrecitos o en niñas, ¿no? La edad en la que en Israel se destetaba un chamaco era de los 3 a los 5 años. Y de repente tú puedes ver en Génesis que Abraham desteta a Isaac y le hace un banquete. Era algo importante el destetar a los hijos en el tiempo de Israel, allá en el tiempo de Oseas también. Y entonces, otro ejemplo que tú puedes ver de un destete es cuando Samuel, ¿recuerdas al profeta Samuel? Ana no podía tener hijos y entonces ora por el niño, le da a Dios a Samuel y dice que después de haberlo destetado, lo llevó al templo y sacrificó y ofreció un holocausto a Dios. Entonces, el destetar muchas veces significaba que ese niño ya no iba a depender de su madre. Y entonces, esta era una señal en la que Dios le estaba diciendo al pueblo, ya no vas a depender de mí. Y no porque yo ya no quiera, sino porque tú ya no quieres del alimento que yo te doy. Tú ya no quieres ser como ese niño confiado en los pechos de su madre. ¿Qué es lo que espera un recién nacido cuando su madre lo alimenta del pecho? Pues que le dé la leche, ¿no? No está esperando que le dé alacranes o que le dé piedras para comer. No sería una madre como muy naturalizada, dijera mi abuela, pero sería una muy desnaturalizada madre. Entonces, realmente lo que está sucediendo aquí es que Oseas y Gomer están pasando esta transición y con su segunda hija, Dios les está diciendo, no tendré misericordia, pero sigue teniendo paciencia. Y viene una pregunta, ¿cuánta paciencia Dios sigue teniendo hasta el día de hoy con nosotros? A veces queremos ver cambios en las personas que están a nuestro alrededor inmediatos. O podemos decir, pues es que ya tiene mucho tiempo y no cambia esta persona. Ya se cayó de la bici y mira, sigue andando en la bici. Y mira, no entiende, ya se enfermó y sigue haciendo lo mismo. Y mira, Dios ya le está dando mucha paciencia, pero Dios sigue siendo paciente y nosotros muchas veces queremos que Dios sea así, como que mande un rayo y cambie esa persona. Ya cámbiala Dios. Pero realmente Dios sigue siendo paciente. Entonces, te hablaba del destete. Y esto significaba que el pueblo de Dios ya no iba a depender de Israel. Y es triste. Porque más adelante vamos a ver la consecuencia de ya no tener el apoyo de Dios. En algún momento de nuestra vida, Dios se enoja con nosotros. ¿Y sabes por qué se enoja? Porque es un Dios vivo. Pero nos han enseñado en las costumbres religiosas que Dios para nosotros tiene que ser un Dios al que le pidamos. Dios dame, si no me da, lo guardo y voy por otro Dios que sea más efectivo y que sí me sirva. Pero este Dios es un Dios vivo y este Dios se enoja, siente. Este Dios mira lo que hay en nuestro corazón y nos da mucha chance de arrepentirnos, pero muchas veces no queremos regresar. Y esta era la situación. Entonces, ¿cómo depende un bebé o cómo depende un niño, un recién nacido del pecho de la leche materna? Ve conmigo al Salmo 131. Ve conmigo al Salmo 131 para entender un poco esta parte
del destete y de lo que significaba que el pueblo de Dios ya no dependería del alimento y dependería de la provisión de Dios. Y esto va a ser triste, y lo vamos a ver más adelante. Pero Salmo 131, miren lo que nos dice. ¿Lo tiene? Salmo 131. Dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Un niño, un bebé, cuando no tiene el pecho, ¿cómo está? Llore y llore, ¿no? Y entonces, pues si no hay pecho, pues le damos fórmula y le damos su biberón o le damos su chupón. Pero al final del día dice que un bebé que ha comido el pecho de su madre tiene cercanía. Esto lo veía, estaba leyendo una parte de los doctores que dicen que es bueno amamantar a los hijos. ¿Por qué? Porque no solamente son los nutrientes, sino que tienen una cercanía la madre con sus hijos. Entonces, en esa cercanía hay intimidad, hay dependencia y hay un vínculo que se hace muy fuerte. Y es ese mismo vínculo que dependíamos de Dios de esa manera. Tanto así que era el que nos da de comer, el que nos alimenta, el que nos viste, el que nos cuida, pero en un momento de la vida del pueblo de Israel, y utilizando la vida y el escenario de Oseas, Dios dijo: ya basta, ya no les daré más de comer, no tendremos más este vínculo, y no porque yo no lo quiero, sino porque ustedes, pueblo de Israel, se cansaron de la leche y se cansaron de lo que yo les daba. Y eso es triste. Es triste que nos hemos cansado de Dios. Y es triste que nos hemos cansado de esto. Y me gusta lo que dice David, que aunque seas viejo, seas como un niño dependiendo de Dios en cualquier situación. Que aunque seamos viejos, tenemos que tener esta seguridad de que Dios nos alimenta, de que Dios tiene este vínculo con nosotros, y no depende de qué tan bueno soy, de cuántas cosas buenas he hecho en el día. Él quiere que siempre vayamos a ser alimentados por Él, como este niño que encuentra paz y encuentra calma en la leche y en la cercanía con su madre. Ese es el ejemplo que está poniendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Gomer? Va a destetar a su hija. Y hay dos cosas que me encantan en la palabra. Lo que me encanta de la palabra es que Dios nos puede hablar de muchos principios bíblicos en un solo versículo. Y nos puede hablar de tantas cosas espirituales en un solo versículo. Una es que Dios les decía: ya no voy a alimentarlos más, ni voy a tener compasión de ustedes porque no quieren ser mis hijos. Y ya no los voy a alimentar como a un hijo que está calmado y que está callado, como dice el Salmo. Pero hay otra verdad. Y la otra verdad es que Gomer va a destetar a su hija porque Gomer está más preocupada por ir a hacer el mal y está más necesitada de ir a hacer lo que ha estado haciendo, cometer adulterio, engañar a su esposo, y está más pensando en eso, que dice: tengo que destetar a esta niña. La voy a destetar, la voy a hacer independiente y la voy a dejar ya, se la voy a dejar a Oseas, y ¿sabes? Me voy a ir a hacer lo malo otra vez. Porque eso es lo que le está interesando más a Gomer. A Gomer lo que le interesa es eso. Y entonces, ¿qué más puedo aprender acerca de la leche? ¿Qué más puedo aprender acerca? Bueno, la leche es un nutriente, es un alimento que desde que somos pequeños, pues nos nutre, nos llena, nos va haciendo crecer, y son los primeros alimentos que pueden recibir un recién nacido. Ya lo vimos, un bebé, ¿no? Yo recordaba esto y decía, cuando mi mamá no me dio mucho tiempo a mí leche materna, no tuvo mucha, decía ella, entonces después me dio leche bronca y después me lo rebajaba creo que con té de hierbabuena, algo así. Y bueno, por eso estamos en estas carnes, pero al final del día le doy gracias a Dios porque me alimentó con eso, pero la base era la leche, no el té, ¿no? La base es la leche. ¿Y qué tiene que ver la leche? ¿Qué tiene que ver para con nosotros? Bueno, deberíamos hacernos una pregunta: ¿cómo he recibido esta leche desde recién nacido? Pero no recién nacido humanamente, sino como cristiano. ¿Recuerdas que la palabra dice que todos
los que hemos recibido a Cristo somos nuevas criaturas y una nueva criatura necesita alimentos. Y esos alimentos pues pueden ser papillas y puede ser leche, pero ¿cómo has recibido este alimento? ¿Cuántos años tienes de cristiano? Y quizás teniendo hoy 10, 15, 20, 30 años de cristiano, el día de hoy tú y yo sigamos siendo niños comiendo pura lechita. Y necesitamos a lo mejor algo más sólido el día de hoy. Un bisteczote, ¿no? Asado, con unas buenas papitas cambray. Y bueno, ya no sigo porque luego me clavo con lo de la comida, pero necesitamos quizás algo, hablando espiritualmente, algo más sólido. Y a lo mejor a veces ya de tanta leche, ya nos hicimos intolerantes a la lactosa y tenemos 10, 20, 30 años de cristianos y decimos, pues estoy siendo un chaparrito todavía, hablando cristianamente y espiritualmente no estoy creciendo. ¿Y por qué tengo que hacerme esta pregunta? Porque quizás pues no recibí los nutrientes al principio y quizás como tú o como yo recibiste una leche que tenía que ser combinada con un tecito para rebajarla y a lo mejor no recibimos esa palabra a primera instancia o cómo la recibí. Y sería un buen momento de analizar cómo recibí la palabra y qué tan consciente fui con eso. Y para poder explicarte esa parte de que necesitamos comer algo más sólido, yo te pido que me acompañes a Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14. Busca el libro de Hebreos 5, del 12 al 14. Entonces, vamos a ver esa parte de, pues, ¿cuántos años tengo ya en el Evangelio? Pues ya tengo mucho, pero siento que no he caminado mucho o que no he crecido. Estoy en tiempo de crecer y a lo mejor, pues me hace falta alimento sólido. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14, vamos a leer. Entonces, mira lo que nos dice. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y sabes cuál es la fotografía que tenemos ahora del pueblo de Israel del norte? No tenían ejercitados sus sentidos. ¿Por qué? Porque ya estaban todo el tiempo acostumbrados a pura lechita y cuando tenían que comer sólido no lo comieron y ahora no sabían discernir entre lo bueno y lo malo. Si tú recuerdas, Isaías dice, a lo malo le llaman bueno y ustedes están bien oscurecidos en su corazón, les decía Isaías. Ustedes hacen cosas bien perversas y dicen que eso es bueno y que agrada a Dios. Y no es cierto. ¿Por qué no tenían sus sentidos espirituales ejercitados? Porque estaban siendo alimentados por todo menos por la palabra de Dios. No querían aceptar la palabra, desechaban la palabra, no les interesaba la palabra y realmente se alimentaban de una bolsa de chetos espirituales y pensaban que ese era su alimento sólido y pensaban que eso era algo que los iba a nutrir. Y lo único que les iba a causar era un cáncer bien fuerte, ¿no? Digo, de repente es bueno unos chetos, pero estos chavos comían todos los días chetos y todos los días estaban comiendo eso, pura basura espiritual. Y por eso es que no crecían. Y entonces, hoy como cristianos, tú y yo, parte de esta iglesia, tenemos que ser autocríticos y darnos cuenta cuál ha sido nuestro alimento. ¿Sabes? Muchas de las veces nuestro alimento son predicadores. Muchas veces nuestro alimento son discipulados. Y, ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero muchas veces nuestro alimento son predicadores, alabanzas. Muchas veces pensamos que alimentamos el espíritu solo con, ay, pues búscate la de Marcos Witt, 300 canciones para que todo el día esté ahí puesta la alabanza. Y ábrete la Biblia, así, ¿no? Como en algunas casas, pon la Biblia abierta en el Salmo 91, por si vienen algunos espíritus chocarreros se vayan. Y entonces pensamos que eso es alimentar nuestra vida espiritual
y realmente pues lo único que estamos haciendo es que estamos alimentándonos de pura chatarra. Y a veces, y ojo, no digo que tener la Biblia eso sea chatarra, ¿no? Pero a veces estamos escuchando gente en redes sociales, estamos escuchando gente en YouTube que ni siquiera nos están predicando a Cristo. He escuchado últimamente muchas, no quiero llamarles predicaciones, pero muchos mensajes de motivación, de coaches, de coach de vida, dicen ahora. Y sabes, eso es terrible, porque el primer coach en la historia fue Satanás con Eva, ¿no? Que le dijo, no te limites, Eva, échale ganas, no dejes que nadie te limite, ven por tus sueños y sé quién tú quieras ser. Rompe estereotipos. Y eso fue lo que pasó ahí en el Edén. Pero bueno, entonces necesitamos ser conscientes de cómo estamos alimentando nuestro espíritu. Así como de repente somos como que bien fijaditos en la comida, de repente, ay, es que tiene un pellejito, ¿verdad? Mis hijos lo entienden muy bien. Ay, es que ese no es carne, ese es puro nervio, ese es pura grasa. Bueno, así como somos de fijados, debemos de ver si lo que estamos comiendo nos está nutriendo espiritualmente. Y luego decir, pues andamos todos anémicos, como el pueblo de Israel, con un sentido espiritual todo decaído, todos sin ganas, todos sin fuerzas. Y bueno, ese es el verso 8. Vamos al verso 9 de Oseas nuevamente. Y en el verso 9 de Oseas dice, y dijo Dios a Oseas, ponle por nombre Lo-Ammi, porque ustedes ya no son mi pueblo y yo ya no soy su Dios. Estas palabras son duras, de verdad son muy duras. Y para empezar, yo creo que si a mí Dios me estuviera diciendo quiénes van a ser los nombres de mis hijos, yo desde ahí ya me hubiera enojado con Dios. Pero ve, o sea, hasta en eso el profeta Oseas tiene que cumplir la voluntad de Dios, ponerles a sus hijos como Dios quiere que le pongan. Entonces, verso 9 de Oseas 1:9 dice, y Dios le dijo a Oseas, ponle por nombre Lo-Ammi. Te decía hace un momento, el nombre de Lo-Ammi significa no son mi pueblo, es decir, no son mis hijos. Y sabes, en este momento de la vida de Oseas, realmente ni tú ni yo quisiéramos ser Oseas. ¿Sabes? Porque lo que está viviendo en su vida realmente es el escenario de su predicación. Oseas no tiene un púlpito, no está predicando en una conferencia que se llama de hombre a hombre para 2500 hombres, no está predicando en una plaza donde hay como 2000 personas y lo están escuchando. ¿Sabes? Él está predicando desde su vida. ¿Y sabes qué es lo que está pasando con su vida? Su esposa le es infiel. Ahora, tiene otros problemas que agregarle. Su hijo Jezreel parece que sí es su hijo, pero después vamos a dar cuenta que no es. Y su hija Lo-Ruama, pues no es su hija. Y con el Lo-Ammi vemos que no son sus hijos. Porque le dice, no son mi pueblo. Es decir, no son mis hijos. Y como Dios está utilizando la vida de Oseas, pues ¿sabes qué? Pobre Oseas, le está yendo mal. Y no solo esto, imagínate que Oseas después de todo esto se levanta, tiene que prepararle el lonche a Jezreel porque va al kinder y anda con las chanclas y tiene que ir después al trabajo, y en su trabajo también le está yendo mal, porque quiero que te imagines esto. En su trabajo cuando llega no es como, ay, ahí viene Oseas, sino que todos están murmurando ahí y están diciendo, ahí viene el que le ponen los cuernos. ¿Te das cuenta qué feo es eso? Y ahí viene el que según Dios le habla, pero ni su mujer le hace caso, ni sus hijos son de él. A ver, no, a mí se me hace que este profeta anda haciendo algo mal, porque todo lo que le está pasando en su vida es por causa de una maldición, por causa de su pecado. Y sabes, muchas veces nos enseñaron en algunas iglesias o en algunos lugares que lo que nos pasa mal es culpa de una maldición que Dios nos manda por nuestro pecado. ¿Y qué estaba haciendo Oseas? Estaba siendo obediente, estaba cumpliendo lo que Dios le estaba mandando a hacer, pero estaba siendo hostil el escenario de su casa, su matrimonio quebrantado, las mentiras con las que esta Gomer se salía. Ahí te dejo a Lo-Ruama, cuídala, pero tengo que ir a predicar allá a la casa de los profetas. Ay, no me interesa, es tu hija, ya me voy. ¿No? Y entonces tiene que lidiar con los biberones y tiene, bueno, ya la está destetando, tiene que lidiar con la lechita,
de cabra y tiene que lidiar con Jezreel y luego ya está embarazada esta mujer, pero a ella no le importa su esposo en lo absoluto. Y este mismo escenario es lo mismo que está pasando con Israel del norte. ¿Le interesaba a Dios? No. ¿Le interesaba para la nación de Jerusalén, a la nación de Israel más bien, que es la esposa en primera instancia de Cristo, antes de que viniera a la iglesia? ¿Le interesa a su esposo que es Dios? No. A Israel lo que le interesa es hacer billetes, lo que le interesa es la fiesta, la parranda. Cuando tenga problemas vengo contigo, pero mientras que yo estoy bien, déjame seguir donde yo ando. Y es la misma situación y el escenario que está viviendo Oseas. Y encima de esto llega Gomer y le dice: Oseas, estoy embarazada, vas a ser papá otra vez, con mentiras. Y entonces le dice Dios: no, pues ahora ponle a este hijo Loami, porque no es tu hijo y estos no son mi pueblo. Oh, qué terrible es esto. Esto es terrible, pero, ¿sabes? Parece ser que estoy predicando como desde un púlpito pesimista, pero nos vamos a dar cuenta que al final Dios tiene planes de redención muy hermosos y la historia va a dar un giro y un cambio que ni tú ni yo lo imaginábamos. Y si tú ya lo has leído, pues ya sabes de qué se trata esto. Pero la verdad es que va a dar un giro y con Dios todo es un cambio. Con Dios se trata de restituir, con Dios se trata de cambiar nuestra vida, con Dios todo eso que sucede malo, lo que está sucediendo en tu vida en este momento, si estás pasando por algo difícil, Dios lo va a cambiar. Porque Él dice que Él cambia, todo nuestro lamento lo cambia en gozo. Ahora no dice que no vas a pasar situaciones difíciles. Ser cristiano no decía, viene ahí en el contrato, en la cláusula tal, que todos tus problemas se te van a quitar y que tú vas a ser un mi rey y vas a ganar mucho dinero y te va a ir de maravilla. No, Jesús dijo, el que quiera seguirme tome su cruz y niéguese. Esto quiere decir que todos los días somos puestos como ovejas al mismo matadero como Jesús fue puesto. Pero bueno, seguimos con la historia. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel del norte? ¿Va a regresar a los brazos de Dios? Ya no regresará. Ya no va a volver. Lo vimos en la introducción hace 3 semanas. Hoy es la 4ª. Y no van a volver los del pueblo de Israel del norte. ¿Por qué no van a volver? Porque han encontrado otras satisfacciones en el mundo. Porque tienen otros amantes. Porque se deleita más en otros lugares. Entonces no va a regresar el pueblo. ¿Regresará Gomer a amar a su marido? Lo vamos a ir viendo después. ¿Regresará Gomer? Por el momento no tiene ni la menor intención de regresar con su marido, ni tiene la menor intención de decirle a Oseas, perdóname, la regué, ni nada. Y después veremos lo que sucede con el pueblo del norte, ¿verdad? Que va a ser quitado de la faz de la tierra y eso va a ser muy triste. Y aquí viene una pregunta. ¿Quién dejó de cumplir? ¿Dios está faltando al pacto? ¿Dios está faltando a lo que Él dijo? ¿Dios se está haciendo sordo y dijo, ni me acuerdo de lo que te prometí? Hasta este momento, Dios sigue cumpliendo cada una de sus promesas. Y hasta este momento, de cómo está el pueblo de Israel del norte, Dios sigue amando al pueblo y le sigue dando tiempo para que se arrepientan. ¿Quién es el que está fallando? ¿Dios o el pueblo? El pueblo. El pueblo no tiene ganas ni de buscar a Dios. El pueblo quiere tronar cohetes y quiere danzas y tambores y todo eso. Eso es lo que quiere el pueblo. Y entonces va a haber consecuencias de no regresar a Dios. ¿Sabes? Vamos a ir ahorita a Jeremías 15, 6, 14. Busca Jeremías 15, 6, 14. Vamos a leer desde el 6 hasta el 14. Y es triste esto, pero Dios siempre ha tenido todos los medios y la intención para que estemos cerca de Él. Pero nosotros no queremos estar cerca de Él. Jeremías capítulo 15, versos del 6 al 14. Vamos a leer 8 versículos, está extenso, pero vamos a darnos cuenta qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel, porque realmente, aunque a veces tenemos problemas, tampoco queremos regresar a Dios. Entonces, Jeremías 15, del 6 al 14, mira lo que nos dice. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano
y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se multiplicaron más que la arena del mar. Dice, traje contra ellos destruidor a mediodía, sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz 7. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de ella quedé, lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Ay de mi madre, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia, para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y el de bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña, sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Les pasaron todas estas cosas y no se volvieron a Dios. La parte que me gusta es donde dice que van a quebrar el hierro del norte y el de bronce. Israel es el hierro del norte. Y sabes, Dios permitió que sucedieran muchas cosas desagradables y estos cuates de Israel del norte no se arrepintieron, siguieron haciendo lo malo. Y viene esta pregunta para ti y para mí. Todas las cosas que han pasado en nuestra vida, ¿nos han llevado a buscar a Dios o nos han llevado más bien a estar enojados con Dios? Si nos han llevado a estar enojados con Dios, entonces si el día de hoy estás aquí, es un buen momento en el que podemos todavía regresar a sus brazos. Pero sabes, hay mucha gente, hablando de cristianos, que están viviendo cosas difíciles en sus vidas. Hay cristianos que el día de hoy están más resentidos con Dios y su orgullo humano no los deja volver a Dios. En el orgullo del ser humano que conoce a Dios, que tenía una expectativa de Dios, ese orgullo de ese ser humano pensaba que podía mangonear a Dios y hacer a Dios como le placiera. Pero tú y yo nos hemos dado cuenta que este Dios, pues es el Dios que creó los cielos, las estrellas, la tierra, lo visible y lo que no es visible. Entonces, este Dios no tiene que darnos cuentas de nada, pero aún así a veces queremos seguir mangoneando a Dios. Y queremos que Dios se adapte a mi voluntad. Ah, no, yo no quiero traer ese carro, dame otro. Pues no, que soy tu hijo. Ah, no, yo la verdad, ¿sabes qué? En Romita mándame a la zona más exclusiva, mándame a puro VIP y ahí sí voy y te sirvo. Ah, no, es que esa comida no me gusta. Ah, frijoles otra vez, no. Entonces queremos todo el tiempo manipular y mangonear a un Dios que se adapte más a nuestra comodidad. Pero este Dios ahí está enojado y les dice, ya me harté. Y en el verso 15, capítulo 15, 6, dice, tú me dejaste, tú te volviste atrás. Dios nunca ha dado un paso para atrás en nuestra vida. Siempre nos ha acompañado, siempre ha estado con nosotros. ¿Quién es el que se dio para atrás? El pueblo, nosotros. Muchas veces nos hemos fastidiado de Dios. Muchas veces hemos dicho, ya no me interesa. No, la verdad es que, pues ni recibo nada. O te encuentras con hermanos, ¿no? ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. ¿Cómo le ha ido? Tanto tiempo sin ver. No, mire, a mí ya no me hable de Dios. La verdad es que Dios en nada me ha ayudado. Puros problemas son lo que tengo. Desde que me volví cristiano, no, hombre, puros problemas. Mejor me hubiera quedado allá adorando a la Virgencita. Entonces, el tema con esto es que queremos un Dios a nuestra medida. Yo quiero un Dios a mi medida, lo que me conforma, lo que a mí me gusta. Entonces te decía hace rato, quiero un Dios que le diga, ¿se acuerdan de Titino, el títere ese que salía de repente y que movía las cejas? Bueno, queremos un Dios así. Titino, ya métete a tu aparato, aquí a tu cajón. Titino, salte, ayúdame, sea el espectáculo. Titino, ya guárdate. Y queremos muchas veces un Dios así. Queremos, pero sabes, Dios nunca vamos a poder mangonear a Dios. Dios es un Dios vivo y es un Dios real. Y se enoja.
y además es soberano. Y entonces estamos viendo aquí esto. ¿Cuántas veces realmente los problemas me han hecho buscar a Dios? ¿O cuántas veces esos problemas me han hecho irme delante de Dios? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Vimos que estábamos desnudos y nos escondimos porque nos dio miedo. ¿Quién fue qué fue lo que les dio miedo? ¿Realmente que Dios estuviera ahí? Antes Dios ya había estado ahí, pero se habían dado cuenta que la habían regado, su pecado. Entonces realmente no es que Dios se aleje de nosotros, nosotros hemos dado pasos para atrás. ¿Sabes? Hubo un tiempo en el que en la casa estuvimos estudiando el libro de Jueces, como familia, lo teníamos, era un tiempo de devocional, y en todos los capítulos, en todos, siempre decía que Dios los salvaba, y después decía, y el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y el pueblo volvió a hacer lo malo ante... O sea, esta palabra, esta frase se repite en todas las historias. No hay un solo capítulo que no se diga que el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué pasaba esto? Porque entonces venían a Dios, porque yo muchas veces lo hablo por mí, venía moqueando y chillando, y Dios, ayúdame, esta es la última, te lo juro, te prometo que ya no lo vuelvo a hacer, pero sácame de esta, mira, ya no más. Y entonces Dios, en su infinita misericordia, venía y me rescataba, me salvaba de ese problema, y entonces Alejandro decía, ya estoy liberado, me vuelvo a hacer lo mismo. Entonces es más o menos como un, Dios, cuando te necesitamos, nosotros te hablamos. Mientras tanto, guárdate para poder haciendo lo que a mí me gusta y me satisface. Entonces eso pasaba con el pueblo de Israel, y eso pasaba con Gomer también en su insatisfacción. Vamos al verso 10 de Oseas otra vez. Oseas 1:10. Oseas 1:10. Y entonces nos dice algo muy interesante en Oseas 1:10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y entonces, en definitiva, Dios no se olvida de las promesas que Él hace. Dios no se olvida de su pacto. Y sabes, estas promesas se las dio a Abraham, ¿te acuerdas? Le dijo a Abraham, esto es algo que le prometió a Abraham. Abraham, de ti voy a hacer una gran nación, y te voy a levantar tanta gran nación que voy a tomar de ti descendientes como la misma arena del mar y como las estrellas en el firmamento. Y Abraham pues era un viejito, ¿te acuerdas? Ya su esposa era estéril, y entonces tuvieron a Isaac, y de ahí viene toda esa descendencia, y vienen todos esos problemas que estamos viendo allá en Israel, ¿verdad? Porque Abraham le quiso ayudar a Dios, y entonces se metió con Agar y tuvo a Ismael, y ahí andan los ismaelitas peleando con los hijos de Isaac, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Al final, hoy nos vamos a basar en esta palabra. Le dijo Dios, voy a hacer que tú seas una nación grande. Y hasta este momento, Dios estaba cumpliendo a su palabra y a su promesa. El pueblo de Israel había aumentado. Habían pasado muchas generaciones y el pueblo seguía creciendo. Y en el censo, en el mismo desierto saliendo de Egipto, había muchos hombres y muchas mujeres y muchos niños, y había mucho pueblo. Pero aquí dice Dios, y en ese lugar donde yo les dije que ustedes ya no eran mis hijos, les volveré a llamar, donde ya no eran mi pueblo, ahora los llamaré hijos míos. Y sabes, quiero enfocarme en esa promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. Muchas veces se convirtió en la mayor excusa del pueblo, en la mayor religión del pueblo de Israel y en el mayor tropiezo que sufrió el pueblo. ¿Sabes por qué? Porque este versículo en exclusivo, serás una nación grande y te voy a levantar como la arena del mar y como las estrellas del firmamento. Este versículo los judíos se lo saben de memoria, y sabes, estos cuates de Israel del norte era lo que siempre decían. Y cuando Oseas venía les decía, arrepiéntanse, Dios está enojado. ¿Se acuerdan que decían, no, Dios no está enojado? No es cierto, tú estás celoso porque a nosotros nos va bien. Yo que tengo la culpa de que a ti tu esposa te sea infiel y de que yo sí tenga dinero. Tú eres el que estás insatisfecho, o sea. Pero sabes, este pueblo se sabía esto de memoria y era un versículo que se lo sabían.
de memoria, pero se habían olvidado de que también hay versículos donde hay consecuencias y promesas donde Dios dice, si no te arrepientes, te va a pasar esto. Lo que habían subrayado con color verde fosforescente para que no se les olvidara, era ese versículo. Y cada que les decían, tu pecado te va a consumir, ellos sacaban este versículo. No es cierto, porque Dios dice que Él me va a bendecir y nos va a hacer un pueblo grande, y nos va a hacer tan grande como las estrellas y la arena del mar. Entonces, eso no es cierto, porque Dios no se puede negar a Él mismo y Él tiene que cumplir. Y cumplió Dios. Y quiero hablar un poquito del pacto. Cuando Dios pactó con Abraham, ¿qué ofreció Abraham? Nada. No ofreció nada. Lo único que depositó, hizo un depósito de fe. Eso fue lo único, confiar en Dios y esperar en Él. Pero el que hizo el pacto fue Dios, y la palabra nos enseña, dice que Dios pactó por amor a su nombre y por Él mismo. Porque no hay nadie más grande por quien jurar y prometer más que Dios. Entonces Él prometió por Él mismo. ¿Sabes? Si Dios hubiera querido cumplir o no este pacto, ¿quién lo hubiera podido obligar? ¿Abraham? ¿Le hubiera podido hacer manita de puerco a Dios? No. ¿Hubiera podido ir a llevar a Dios a los tribunales para demandarlo? Ay, lo voy a demandar. No, porque se pasa Dios. No. Pero Dios cumplió por amor a su nombre y por amor a su pueblo, y porque Dios no es hombre para mentir. Y Él estaba cumpliendo su pacto. Entonces, hasta este momento, el pueblo se había hecho grande, y el pueblo había crecido, y el pueblo había sido prosperado. Pero se les habían olvidado esos otros versículos y capítulos donde Dios les decía, arrepiéntanse, están haciendo mal, vuelvan a mí, vuelvan ustedes sus caminos a mí, ustedes no están bien. Y este es un problema hoy en día para los cristianos. ¿Por qué es un problema? Sabemos versículos a veces de memoria, pero sabemos los que más nos gustan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya viene la tanda, ya viene todo lo puedo, todo lo puedo. Dios, por favor, manda lluvia, porque tu palabra dice que tú mandas lluvia temprano o tardía, entonces mándame dinero. No, entonces a veces estamos como que con los versículos que ya no sabemos de memoria. No, porque tú, Alejandro, estás mal. Porque Dios dice que es un Dios de gracia y de misericordia. Sí, sí lo dice. Y también dice que es un Dios de justicia. Y también dice que uno de sus atributos es que es un Dios terrible. Y es un Dios que causa su presencia es terrible para los que no tenemos, los que no tienen al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Pasa lo que pasa con nosotros hoy. Podemos sabernos muchos versículos de memoria, tenerlos subrayados. Y ya, yo mismo lo entendí, pero sí me gusta subrayar mi Biblia y rayarla. Pero entonces, pues sí, te los aprenderás de memoria, pero hay otros que también te debes de aprender. Porque te gusta y te encantan los bonitos. Pero, ¿sabes? Ese de tú te volviste atrás fue un versículo muy personal para mí. Me volví atrás en un momento de mi vida. En un momento en el que pensé que Dios no me escuchaba. En un momento en el que pensé que yo, por mi propia cuenta, iba a ser mi destino e iba a ser el que iba a proyectar mi vida a un mejor futuro. Y puras mentiras en mi cabeza. ¿Qué fue lo que pasó entonces con el pueblo y qué pasa con nosotros a veces? Ve conmigo a Isaías, capítulo 29, versos 13 al 16. Ve conmigo a Isaías. Isaías, capítulo 29. Isaías 29. ¿Recuerdas? Isaías estaba profetizando en el reino del sur, donde estaba Judá. Pero sin embargo, les está profetizando también y va a decir algo muy cierto. Isaías 29, del 13 al 16. Vamos a leer esto. Mira lo que dice. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová
encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: ¿no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: ¿no entendió? Y esto es lo que a veces pasa con nosotros. Y es lo que estaba pasando con Gomer. Y es lo que estaba pasando con toda la nación. ¿Qué es lo que pasaba? Que se sabían los versículos y podían decir con la boca: Jesús, Jesús, pero el corazón estaba allá donde estaba Plutón, que ya desapareció ese planeta, a kilómetros de sentir poquito amor por Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Porque ¿a dónde me lleva el tener muchos versículos? Sí, está bien, porque el día de la aflicción, pues vamos a recordar: este versículo dice su palabra esto. No está mal que nos los aprendamos. El contexto de todo esto es que la gente piensa que agrada a Dios siendo religioso. La gente piensa que agrada a Dios teniendo un lenguaje, y no lo tomen a mal, pero teniendo un lenguaje muy cristiano, donde digamos: Dios te bendiga, hermano, y donde nos preguntan ¿cómo estás? Y siempre tenemos que decir, la regla es: bendecido, gloria a Dios. Decía un amigo que donde estaba en una iglesia él, tenía que decir siempre, le habían dicho: tú tienes que declarar siempre que estás bendecido, porque el día que digas que estás mal, entonces te va a ir mal. Y eso es una locura, porque realmente cuando estamos mal, debemos de ser humildes y decir: estoy mal, necesito oración, necesito que alguien ore por mí. Pero, ¿sabes? El pueblo estaba acostumbrado a esto. Gloria a Dios, tenemos al Dios de Israel, tenemos al Dios que nos ha libertado. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en las batallas con David? Decían: tenemos problemas con los filisteos, traigan al arca. Ya no decían: vamos a invocar al Dios del arca. Solo decían: traigan al arca, porque se acostumbraron, se hicieron religiosos y se hicieron de cada dominguito y se hicieron de estar buscando a Dios cada que tenían problemas. Y cuando entonces Dios respondía: ¿sabes qué, Dios? Hasta para allá, me voy a la fiesta, mi compadre, mi comadre me invitaron a un bautizo y Dios dice que si santifico los alimentos, todo es santificado, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Haciendo esto y haciendo aquello. Vamos nuevamente, ya me perdí aquí, y todo lo demás, entonces te digo, estaba subrayado. Y eso no era amor por Dios. Pero algo interesante es, Oseas dice: donde yo te dije que no serías mi pueblo. ¿Qué es lo que pasaba con el hijo de Oseas? Era Loami, o sea, no eres mi hijo, no es mi pueblo. Dice: ahora en ese mismo lugar te llamaré mi hijo. Y está bien interesante esa parte, porque después de que, o sea, imagínate el rollo y el tema con Oseas, te decía, volviendo, vamos a regresar un poquito a la casa de Oseas, y entonces ese ambiente familiar, pesado, hostil, y ahí está Oseas, tiene que regresar de la chamba. En su casa le dijeron, digo, en su trabajo le dijeron sus compañeros de trabajo que no hace bien la chamba en su casa, que su esposa le es infiel, que sus hijos no son sus hijos, y ahí va todo derrotado de regreso a la casa y está orando a Dios, y de repente dice: pues ahorita a ver qué hizo de comer Gomer, y Gomer no está en la casa. Y entonces toda esa imagen, o sea, tenla en tu casa, en tu mente. Pero Dios está diciendo: y ahora, después de que tú no eras mi hijo, te voy a aceptar como mi hijo, te voy a aceptar como de mi casa. Y eso es muy interesante, porque Oseas iba a tomar esta responsabilidad de sacar adelante a sus hijos que no son sus hijos, de proveer para el fruto del adulterio de Gomer. Y no es lo mismo que ha hecho Dios todo este tiempo con nosotros, no es lo mismo que Dios ha hecho con su pueblo. Somos adúlteros para con Él, tenemos otros dioses. ¿Y te ha faltado el alimento algún día? Esa es una buena pregunta. A veces cuando ha habido escasez, yo soy bien chillón, y ahí estoy chille y chille porque no hay. Pero a veces la perspectiva cambia cuando Dios dice: sí hay. No hay lo que tú quieres. Tú quieres puras chicken noodles, dijeran por ahí. Y quieres puras papitas, y quieres puro bueno. Pero realmente sí hay.
pero a veces somos malagradecidos. Pero entonces este pasaje nos enseña esta fidelidad de Dios. Y sabes, no depende de nosotros que Dios cumpla su pacto o su promesa. Ve conmigo a Efesios 2, del 19 al 22. Hoy quizás vamos a estar leyendo con muchos versículos. Efesios 2, del 19 al 22. Mira lo que nos dice Efesios 2, del 19 al 22. Hablando del pacto y de lo que está prometiendo. Está prometiendo una restauración. Y esto es muy interesante. Mira lo que nos dice Efesios 2, del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Te das cuenta? Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ahora somos parte de la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y quién nos hace parte de esa familia? Cristo mismo, por su sacrificio, por su sangre sobre nuestras vidas. Y sabes, lo más padre es, pues ¿qué no estábamos viendo un adulterio? ¿Qué no estábamos viendo que Dios estaba enojado? Sí, pero donde les estaba diciendo que ya no serían sus hijos, ya no serían su pueblo, dijo, los voy a restituir y los voy a llamar mis hijos. Ya no los veré otra vez como un extraño. ¿En quién es donde nos ve Dios como sus hijos y su familia? En Cristo. ¿Dónde es donde tenemos acceso para entrar a la casa del Padre? En Cristo. ¿Por qué tengo una habitación y una morada ahí arriba? Por Cristo. Todo esto se trata de Cristo. Siempre ha sido de Cristo. Y más adelante nos vamos a dar cuenta de la figura y de la fotografía de Cristo como Redentor de Gomer y de nosotros también y de Israel también. Vamos al verso 11 de Oseas. Ya casi acabo. Oseas 1:11. Oseas 1:11 nos dice entonces: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Entonces el pueblo de Israel y de Judá se iba a volver a reunir, dice la palabra, y ellos van a elegir un líder, y tomarán ahora posesión de la tierra, y nos dice nuevamente, el día de Jezreel será grande. ¿Cómo se llamaba su primer hijo de Oseas? Jezreel, ¿no? Entonces es Jezreel, y vamos a ver qué tiene que ver esto. Dios ha estado hablando de una restitución, ¿no? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Entonces Cristo es la cabeza de esta iglesia, y Él es la cabeza de este cuerpo y de toda la iglesia local y universal. ¿Quién es el esposo o quién es el novio de la iglesia? Cristo. Próximamente veremos en algún tiempo futuro, y esperamos ver las bodas del Cordero con su novia, que es la iglesia, ¿cierto? Entonces Él es el esposo amado de la iglesia. Entonces nosotros estamos ahora hablando de restitución, pero la pregunta sería interesante: ¿qué no estábamos hablando de juicio? ¿Qué no estaba diciendo que se iba a llamar Lo-Ami, Lo-Ruama y Jezreel? ¿Qué Dios no estaba enojado? Sí está muy enojado, porque Él dijo que va a desaparecer al pueblo de Israel del norte. Y la otra semana vimos en Reyes que iba a desaparecer a todo el pueblo y no iba a quedar nadie. Salvó a los de Judá, ¿se acuerdan? Con el ángel de Jehová, matando a 180,000. Pero al final del día el pueblo de Israel sería esparcido, Israel del norte, sería esparcido y serían perdidos. Pero Dios está prometiendo que los va a restituir. ¿Sabes algo bien importante? Donde hay juicio, hay restitución. Donde hay juicio, hay reparación del daño. Y eso es algo que a nosotros, a la vista del ser humano, es difícil. Reparar un daño y restituir una persona, o restituir las cosas al estado en el que estaban. Si yo en este momento me robo la moto de Lalo, la restitución
tendría que ser que le tengo que entregar la misma moto o una igual. Esa sería la restitución, hablando humanamente. ¿Cómo puedo restituir humanamente, si yo fuera Gomer, a mi esposo Oseas, con 3 hijos que quizás no son de él, con un adulterio en casa? ¿Cómo puedo restituir a mi esposo? Difícil, pero no imposible para Dios. ¿Cómo puedo entonces restituir lo que quebré, lo que hice mal delante de Dios? ¿Cómo puedo ser restituido? ¿Puedo ser restituido acaso por medio de la ley? No, soy un incapaz, porque ya me di cuenta de que por medio de la ley yo no puedo llegar a Dios, solo por Cristo. Entonces, ¿qué puede restituir una familia? ¿Qué puede restituir un matrimonio? ¿Qué puede restituir un pueblo? ¿Qué puede restituir un alma y un espíritu necesitado de Dios? Dios mismo. Dios es el único que puede restituir por medio del juicio. Si no hay juicio, no hay reparación del daño. Y a lo mejor ante los ojos humanos podamos decir, o algunas personas, ese Dios es muy malo. Fíjate, mata y hace diluvios y desaparece la gente y luego vuelve a restituir. Pues ese Dios tenemos, es un Dios soberano. No es un Dios chiquito, no es un Dios así que podamos tener nosotros, así como si fuera un objeto de nuestra causa. Dios es el creador de todo esto y de nuestra misma vida. Entonces, Dios no decía que no iba a disciplinar a su pueblo, pero sí estaba diciendo que lo iba a restituir. 2 promesas. Una donde dice, los voy a azotar, porque yo al que tomo como hijo, lo azoto y lo disciplino, porque eso es amor, pero también lo voy a restituir. Sé que va a haber dolor, sé que va a haber cosas que no están chidas, pero te voy a restituir. Te voy a regresar al estado en el que estabas. Entonces, ¿recuerdas tú que Jezreel significa dispersar o esparcir? En esa clase lo veíamos. Jezreel significa dispersar o esparcir. Y es como la misma actitud que tiene el sembrador en sentido positivo o negativo. Entonces, el sembrador va echando las semillas y pues ahí van cayendo. Pero lo que iba a hacer Dios se iba a aventar muy lejos a toda la nación de Israel del norte. ¿Qué es lo que iba a pasar? Dios los iba a aventar y los iba a mandar fuera con el cautiverio. Iban a ser cautivados por el ejército asirio y iban a ser olvidados y nadie se acordaría de él. Pero al final del día dice que iban a elegir un líder. ¿Quién es este líder? Me llama la atención. ¿Quién es este líder? Porque a alguien le prometió que vendría un líder y afirmaría su trono. Fue a David, porque aquí lo dice, ¿no? Que Judá y Israel nombrarán un solo jefe. Pero en esta instancia, David ya está muerto. ¿Quién sigue de David? Salomón. Pero Salomón ya está muerto. ¿Quién es el que nos falta en todo esto? Cristo. Y entonces, ese sería el líder que uniría a Israel del norte y a Israel del sur. Y los volvería una sola nación. Y no solo eso. Dice aquí que en el otro versículo veíamos que llamaría a pueblo que no era su pueblo como hijos suyos. ¿Sabes quién entra ahí? La iglesia. Los gentiles, los que no somos judíos. Ahí entra ese pueblo. Y ahora, y tendrían un solo líder. No era David, no era Salomón, pero ese líder es Jesús. Y asimismo, aunque los iba a aventar lejos, dice que los iba a reunir otra vez en el mismo lugar y iban a ser pastoreados y dirigidos por un solo líder. ¿Quién es ese líder? Cristo. ¿Quién es ese pastor que le hace falta a sus ovejas? Cristo. Y Él está próximo a venir. Ya casi para terminar, vamos a Jeremías 23, del 3 al 6. Jeremías 23, del 3 al 6. Jeremías 23, del 3 al 6. Mira lo que nos dice en promesa para el pueblo. Jeremías 23, del 3 al 6. Y yo mismo, dice, recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras, a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán.
y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Te das cuenta? ¿Es David? No, no es David. Ya vimos que la promesa es para David, y en Samuel le hace esta promesa. Tú puedes buscar en tu casa 2 de Samuel 7, del 12 al 16, y corroboras esa promesa que Dios le hace a David. Le dice: David, tú no me harás caso a mí porque quería construirle el templo, dice, sino que yo pondré por ti un príncipe que reinará para siempre y afirmaré tu trono para siempre. Lo puedes buscar en casa. Entonces, ¿quién es este Salvador? Ya lo vimos, es Cristo, es Jesús, el que va a afirmar la casa y el trono de David, y la va a afirmar para siempre. En efecto, Dios va a castigar a este príncipe de paz, a este Salvador, lo castigaría con vara de hombres, como dice el profeta, con azotes de hijos de hombres. Y ese sería el castigo que Él va a tener que pagar, que Él va a tener que sufrir para que tú y yo algún día pudiéramos estar aquí en la iglesia y pudiéramos recibir su salvación y su redención. Y sabes, hay algo interesante. Nosotros ya no somos advenedizos. Lo leíamos hace rato en Efesios. Ya no somos extranjeros. Algún día, toda lengua habrá de confesar a Jesús. Toda lengua habrá de decir que Jesús es el Señor. Toda rodilla se va a doblar delante de Jesús. Algún día lo veremos. Naciones enteras reconociendo al Cordero como el único Rey y Creador de este universo. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Esa será la restitución de nuestro pecado. Él ya vino y murió por nosotros. Y ahí nos dio la salvación. Sin embargo, esa consumación final de nuestra redención será cuando el Cordero regrese por nosotros. Y entonces dice la palabra que toda lengua se va a confesar su nombre y toda rodilla se va a doblar ante Él. Voy a terminar con el siguiente pasaje. Apocalipsis, capítulo 7, versos del 9 al 11. Apocalipsis, capítulo 7, versos del 9 al 11. Apocalipsis 7, versos del 9 al 11. Vamos a terminar con ese versículo. Mira lo que dice. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hasta aquí, ahorita es lo mismo que nos está hablando en Oseas, ¿te das cuenta? Oseas dice que juntará a los de Israel y a los de Judá, y tendrán un solo líder, un solo jefe. Ese jefe no era Jeroboam, ya vimos que no, ni David, ni Salomón. Aquí está el que va a ser el jefe, el Cordero vestido de ropas blancas, y todos estaremos ante su trono. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Wow. 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Ahí se van a doblar todas las rodillas delante del Cordero, que es nuestro líder. Y entonces hoy te estamos terminando esto. ¿Y cuál es nuestra conclusión con Oseas? Oseas nos enseña que Dios puede restituir. Oseas nos enseña que por grande que sea tu pecado, por grande que sea tu culpa, Dios puede lavarla, Dios puede quitarla,
Dios puede quitar eso que sientes en tu corazón y Dios puede hacerte de nuevo. Dios es el único que puede restituir nuestra vida, hermanos. Es el único que puede cambiarnos del llamado que teníamos antes de estar en la tumba oscura, fría y vacía. Volteó a vernos cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Y es un ejemplo, cómo estaba su amigo Lázaro, muerto, en delitos, en pecados. Y Jesús lo manda a llamar para que pueda ver la luz y para que pueda tener vida. Nos llamó cuando estábamos muertos. Ese es nuestro Dios. Y algún día nos va a llamar. Y algún día va a venir por nosotros. ¿Para qué? Para estar ante ese gran trono y poder ver al Cordero, poder ver a nuestro Salvador con Dios y poder adorarlo y darle las gracias para siempre y por la eternidad. ¿Oramos? Señor Dios, te doy gracias en esta noche, Padre. Dios, en Oseas hoy aprendimos acerca de, este es un pueblo, Señor, que dispersaste por su desobediencia. Y el matrimonio de Oseas estaba también así, dispersado. Cada quien andaba haciendo lo que le correspondía. Y quizás a veces estamos así, o en nuestra casa, con nuestra familia, o simple y sencillamente contigo mismo, Señor. Estamos bien lejos de ti a veces, pero tú nos quieres seguir juntando y nos quieres seguir acercando a ti. Hoy, Señor, todavía podemos, como el profeta Isaías dice, buscar tu rostro porque no lo has escondido de nosotros. Hoy todavía podemos voltear a verte y sabemos que nos escuchas. Y tú, Señor, peleas por nosotros y estás por nosotros. Bendice, Señor, esta noche a mis hermanos con la palabra que has hablado y permite que este alimento, Señor, sea en nosotros para edificar el cuerpo tuyo, Señor, donde tú eres la cabeza. Algún día te veremos y esa es nuestra esperanza. En un mundo de desesperanza, en un mundo de dolor, de muerte, de ansiedad, de tristeza y de calamidad, nuestra única esperanza hoy es que algún día te veremos. Algún día te veremos a ti, Señor. Y todo lo que vivimos, pensamos y creímos acerca de tu palabra, Señor, será cierto y lo veremos allí, Señor, delante de ti. Y no seremos avergonzados por haber creído en tu nombre. Y toda rodilla va a estar doblada y toda lengua va a decir, Jesús es el Señor. Jesús es el único Salvador. Jesús es Dios mismo. Y así estaremos, Señor. Y aunque por el momento tengamos miedo, aflicción y nuestro corazón se turbe en este mundo, Señor, tú has vencido este mundo. Bendice a mis hermanos, sé propicio a ellos, guárdalos, Dios, y ayúdalos en sus necesidades, en sus faltas. Señor, y si alguno viene cansado, atribulado, con pecado en su corazón, recuérdale, Señor, que tú eres el abogado fiel, que cuando nosotros pecamos, Señor, un abogado justo ya pagó por nosotros. Y era una fianza, y esa fianza era la sangre de tu Hijo en la cruz. Y nada de eso, Señor, nos puede arrebatar de tus manos. Tu sangre que nos limpia y tu sacrificio que nos acerca a ti. Te bendigo y te doy gracias en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.